Días 6 de la madrugada, 40 segundos, no aparece ni el video ni el senador que depositó 2 votos en la controvertida y accidentada sesión parlamentaria de ayer, en donde se intentaba elegir nuevo magistrado de la Corte Constitucional. No se sabe todavía si fue trampa, si fue un error, si fue ingenuidad, no se sabe por qué repartieron más votos del número de senadores que había en la sesión parlamentaria de ayer. Una sesión que vuelven a intentar esta mañana a las 10:30, cuando se vuelven a juntar los senadores, la plenaria del Senado, para intentar elegir al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo, que ha sido, como se han dado cuenta ustedes, el motivo de la gran disputa política en Colombia. Un agarrón, agarrones, denuncias de fraude, sin escoger el reemplazo, groserías, una sesión que terminó a los gritos de mala manera, una votación que es, por otro lado, un feo retrato de cómo funciona el Congreso de Colombia. Por supuesto, siempre el fantasma, siempre lo que ronda ahí alrededor es si hubo intento de fraude. Bienvenidos, vamos a hablarles de cómo fue, de qué significa y de qué se está jugando en esa sesión parlamentaria. Obviamente están midiendo fuerzas el Congreso, los amigos del gobierno y los rivales políticos del presidente Gustavo Petro. Fue una votación inédita por 2 razones. Porque hubo un empate a 50 votos entre Claudia Dangond, que es la candidata de la oposición, y el otro, el candidato del gobierno, que es Miguel Efraín Polo, el candidato defendido por el propio presidente Petro, que estuvo llamando él personalmente a congresistas intentando conseguir voto por voto. Pero también es inédita porque eran 102 senadores y aparecieron 103 votos. Por eso el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tuvo que levantar la sesión intentando descifrar qué era lo que había pasado, volver a hacer tarjetones, revisar la votación y detectar en dónde estuvo el intento de fraude o el problema. Hay 2 teorías esta mañana, que se pegaron accidentalmente 2 tarjetones, 2 papeles, y fue un error. O que alguien, que es la que yo creo, intentó hacer trampa y metió un voto adicional. Están revisando cámaras de seguridad desde anoche. Se ve cuando el liberal Miguel Ángel Pinto y Juan Carlos Garcés, que es del partido de la U, que eran parte de la comisión escrutadora, destapan un voto que era doble en papel, doble tarjetón, uno de ellos sin marcar. Por eso la teoría de que pudo ser un error. Si alguien depositó el doble tarjetón, pues tendría que haberlo también marcado para que contara. Todo termina en ese feo agarrón, en acusaciones, inclusive con groserías de mala manera. El pacto histórico apeló la decisión del presidente del Senado, que levantó apresuradamente la sesión. A diferencia de hoy debería haber 105 senadores, porque van a aparecer seguramente los 3 que fueron ausentistas de ayer y seguramente los 2 que votaron en blanco. Ya hay pistas, uno de un partido pequeño, otro de un partido grande, son el objeto del deseo. A ellos 2 son a quienes están intentando convencer para que decidan el voto. Bienvenidos, vamos a hablarles de lo que se está jugando también en el Congreso. Ojo, la Comisión Séptima al mismo tiempo estaba aprobando en primer debate la reforma a la salud, que no es muy nueva, básicamente es la misma que se hundió el año pasado en el Congreso, presentada ahora por diferente ministro. La que se hundió era de Carolina Corcho y ahora esta es del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Aprobaron acabar la CPS, darle superpoderes a la ADRE y crear las CAPS. Digo, es el mismo corazón de esa reforma a la salud que ya se había hundido. Falta todavía el trámite en el Senado, en donde las cuentas son diferentes. Y en segundos, a propósito de política, les contaré del anuncio, el anticipo del presidente Petro, que dice que no le interesa, que no apoyará ningún proyecto de reelección y que entregará el poder el 7 de agosto del año 2026. Está dando explicaciones el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro, cada vez en problemas por muchas denuncias en su contra. Se refiere a las recientes, negó que vaya a renunciar porque no es cierto que Ecopetrol sea un nido de corrupción y defiende a su pareja, que se llama Julián Caicedo, su novio, que aparentemente es la persona más influyente en Ecopetrol. Lo niega el doctor Ricardo Roa. Ecopetrol, que a propósito enfrenta una crisis en su junta directiva porque renunciaron 2 de los independientes, razón por la cual
están pidiendo los fondos de pensiones que se convoque a una asamblea. Y hablaremos en segundos a propósito de Ecopetrol, de la adquisición del polémico apartamento en Medellín, que según la denuncia pagó en efectivo por casi 3.000 millones de pesos el doctor Roa, que lo niega. Contó que lo compró antes de llegar al cargo como presidente de Ecopetrol y que fue una compra absolutamente transparente. Hoy es el segundo día del presidente Petro en la cumbre del G20 en Brasil. En su intervención de ayer habló de cambio climático, transición energética, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se reunió con los presidentes Lula de Brasil, Boric de Chile, Claudia Sheinbaum de México, para proponer un bloque progresista en América Latina. Los cuatro, es cierto, son de izquierda, pero con miradas muy diferentes. Ni Lula está acabando con el petróleo en Brasil, ni Boric está apoyando a Nicolás Maduro de Venezuela, así que son diferentes clases de izquierda a quienes intenta juntar el presidente Gustavo Petro, que a propósito ha confirmado que desde hoy, martes, se reinicia la exportación de energía a Ecuador. Desde Brasil, el presidente Petro, les contaré de su declaración que da alrededor de la reelección y de la noticia económica que está celebrando, que es el crecimiento tibio de la economía. La celebra el presidente Petro, es apenas del 2% en el tercer trimestre de este año, ligeramente por debajo de las expectativas, pero ya son 4 trimestres consecutivos con resultados positivos. Este crecimiento, jalonado por el café, por la industria agrícola en Colombia, muy deteriorado, muy desplomado el crecimiento industrial y la construcción en nuestro país. La Fiscalía, y es la otra noticia del día, está a punto de tener las primeras condenas por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. La sacaron muy barata Olmedo López y sus cómplices, que van a pagar Olmedo 7 años y los demás de ahí para abajo, Sneider Pinilla 6 años y medio, los contratistas 6 y los asesores de la corrupción entre 3 y 4 años de cárcel, según el acuerdo que ahora tendrá que firmar la fiscal general de la Nación. Eso sí, tendrán ellos que devolver algo de la plata que se robaron, de los muchos ríos de plata que corrieron. También hay preacuerdos con Sneider Pinilla, con el contratista el Pastuso, se llama Luis Eduardo López, Pedro Rodríguez, asesores, Barreto, Riveros, que van a pagar entre 6 y 4 años de cárcel. Bienvenidos a Historias que desarrollamos a partir de este momento. Salió el sol en Bogotá después de una noche, de una madrugada de mucha lluvia. Hoy se están cumpliendo, 19 de noviembre, 12 años del fallo de la Corte Internacional de Justicia que nos quitó un pedazo de San Andrés. Fue el fallo del año 2012 que desconoció el Meridiano 82 como frontera marítima y que estableció una nueva frontera con Nicaragua. Bienvenidos, lo más importante en el resumen que preparamos aquí en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. Y el presidente del Senado hizo gestos para romper el quórum. De hecho, me dijo, perdóneme la expresión, lo vieron en el video. La votación al final quedó 50 votos por un candidato, Miguel Polo Rosero, 50 votos por una señora Dangond, 2 votos en blanco. El señor Tovar no logró ningún voto, pero aparece un voto de más. Escándalo en el Senado por la aparición de un voto de más durante la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Votaron 102 congresistas, pero aparecieron 103 votos. A raíz de lo anterior, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió levantar la sesión y revisar las cámaras de seguridad. Toca para dar las garantías, revisar cámaras, hacer nuevos tarjetones, poner un cubículo. Se levanta la sesión, se convoca para el día de mañana. La oposición, a través de la senadora Paloma Valencia, explicó la importancia de esta votación para elegir nuevo magistrado en la Corte Constitucional. Si perdemos, Petro va a tener mayorías en la Corte, y alístense, porque entonces sí va a haber constituyente, porque con mayorías en la Corte van a hacer un decreto de emergencia para tratar de decir que necesitamos la constituyente. La bancada de gobierno solicitaba repetir la votación. La senadora María José Pizarro. No puede ser que porque sale un voto de más, entonces eso se excusa para dilatar la votación y que tengamos que venir otro día a votar, no señora. El senador Juan Carlos Garcés, que sostuvo la urna e hizo parte del conteo, reveló un pequeño detalle que había olvidado mencionar previamente. Cuando ya empezamos a hacer el conteo y abrimos una votación, nos dimos cuenta que estaba muy pegado y estaba muy grueso, estaba muy pegado aquí, pero les quiero decir que no estaba marcado doble.
En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate la reforma a la salud 2.0 propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro. En detalle, el recinto le dio luz verde a un total de 64 artículos durante este debate. Ahora deberá cursar un debate más en la plenaria de la Cámara de Representantes y 2 debates más en el Senado de la República. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, celebró el rápido avance de la nueva reforma que el gobierno quiere sacar adelante para transformar el sistema de salud. Esperamos que transite rápidamente para poder entonces llegar al Senado y que sea estudiada por parte de la Cámara Alta, en este caso el Senado de la República. Néstor Álvarez es representante de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Consideramos que fue más comprada políticamente y votada mucho más rápido que una vez pasada sin discusión y sigue planteando los mismos dilemas de falta de un análisis financiero para mirar el sobrecosto que trae el nuevo sistema. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Pues sabíamos que en la Cámara se iba a aprobar porque la mayoría de los representantes en la Cámara no leen, no les gusta lo técnico y muchísimo menos la participación. Entonces sabíamos que eso se iba a dar en la Cámara. Como se aprobó a pupitrazo limpio, nos queda la duda. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se defendió frente a varias acusaciones realizadas sobre el proceso de contratación dentro de la empresa, también la supuesta injerencia de su pareja en la toma de decisiones administrativas y algunas investigaciones que están en curso. Demostrar que los inocentes, que si usted tiene alguna condena o alguna investigación donde yo sea condenado por corrupción por algún hecho, le agradezco que me la haga llegar. La Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche de este lunes que firmó una serie de preacuerdos con los presuntos involucrados en el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El primero en suscribir este preacuerdo fue Olmedo López, exdirector de la entidad. El exfuncionario deberá pagar una pena principal de 7 años y devolver los 724 millones que se apropió ilegalmente, producto del contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira. Por otro lado, Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, también firmó un preacuerdo con el ente investigador. Deberá pagar una pena de 6 años y 6 meses de prisión. Asimismo, deberá devolver 618 millones apropiados de forma ilegal. La economía colombiana creció 2% en el tercer trimestre del año. El protagonista, el crecimiento del cultivo de café en Colombia, aunque también le fue bien a la pesca. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón. Gracias al incremento de la producción de nuestros cafetales por cada uno de los caficultores de Colombia y además por el precio que ha venido acompañando el producto estrella del país. En contraste, la minería se desplomó más de 7%. La industria sigue en negativo. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Es muy importante que el gobierno nacional adelante con urgencia alguna medida de las que le han sido propuestas en términos de apoyo a la industria colombiana. Avanza la indagación preliminar por parte de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. En las actuaciones se pide la búsqueda de información contable y financiera de la Unión Sindical Obrera de 3 empresas, Olimpo Seguridad, TV Light SAS y Servirred SAS, así como las cuentas y soportes financieros del exgerente Ricardo Roa y personas cercanas a la campaña. Blue Radio pudo establecer que en los últimos días se llevaron a cabo 3 diligencias de declaración juramentada al empresario catalán Xavier Vendrell, al estratega Antoni Gutiérrez Rubí y a la tesorera de campaña Lucy Aide Mogollón. El presidente Gustavo Petro confirmó que vuelve la exportación de energía eléctrica a Ecuador. Este anuncio lo hizo desde Río de Janeiro, en Brasil, a donde llegó el mandatario para participar como país invitado de la cumbre G20. El presidente escribió en su cuenta de X, abro comillas, anuncio que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica a Ecuador. Este país sufre de una gran crisis energética que afecta la vida del pueblo hermano. Ayudaremos al pueblo ecuatoriano con nuestra fortaleza energética, cierro comillas. Durante el foro Reincorporación, un camino hacia la paz total y la no repetición, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció que el gobierno que llegue en el año 2026 va a encontrarse con una situación de orden público compleja en el país. Después del 7 de agosto del 2026, sea cual sea el gobierno que llegue, va a encontrar unos problemas de seguridad serios en el país, independientemente de lo que logremos avanzar ahora, y eso hay que reconocerlo. También hay alertas por la falta de financiación para implementar el acuerdo de paz firmado en 2016 con la FARC. La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas. Que si no hay una redistribución justa económica, la reincorporación tendrá una crisis profunda. El alto comisionado de paz, Oti Patiño, se refirió a las negociaciones con el ELN. Si el proceso de implementación no empieza en el 2025, habremos fallado.
Además, insistió en que el gobierno no quiere diálogos infinitos, luego de que alias Pablo Beltrán dijera que el proceso de paz no terminaba en 2026. Comenzó la agenda del presidente Gustavo Petro aquí en Río de Janeiro, Brasil, donde se realiza la cumbre G20. Durante su intervención en una sesión temática, el mandatario se refirió a Rusia y Ucrania y propuso un diálogo directo entre ambas naciones. La paz comienza por una conversación directa entre Rusia y Ucrania sin intermediarios, y que una reunión de los pueblos eslavos del mundo que tienen una historia común, lengua común, es fundamental. Que cualquier ausencia, sea de Ucrania, sea de Rusia, en una conferencia de paz, pues hace que la conferencia de paz no sea de paz sino de guerra. Además, el presidente Gustavo Petro pidió al Reino Unido no reactivar el requisito de visa. Ante esto se pronunció el canciller Luis Gilberto Murillo. Obviamente el Reino Unido ha manifestado algún tipo de preocupación por el aumento de las solicitudes de asilo de colombianos y en el Reino Unido, algunos justificados, otros no. Происходит попытка подмены понятий, потому что речь не идет о разрешении или запрете. Tal y como anunció en las últimas horas, el presidente ruso Vladimir Putin ha aprobado esta mañana una doctrina nuclear que permite respuestas con armamento nuclear ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de su país, de Rusia, pero también la de Bielorrusia. Una de las grandes novedades de este documento es que considera ataque conjunto la agresión de un país que carezca de armamento atómico, pero que tenga el respaldo de una potencia nuclear, en clara referencia a Ucrania y Estados Unidos. El designado a fiscal por parte del presidente electo Donald Trump está envuelto en un escándalo sexual en los Estados Unidos. Se han empezado a conocer detalles de un reporte del Comité de Ética del Congreso, esto por cuenta de que 2 mujeres a través de sus abogados han empezado a contar públicamente que Gates les pagó en el 2017 para que lo acompañaran a una de sus fiestas de orgías y sostuvieran relaciones con él. Una de las mujeres contó que presenció a Gates sosteniendo relaciones sexuales con una menor de 17 años. Gates nunca fue imputado por autoridades federales por estos hechos, pero senadores demócratas y republicanos se han mostrado dudosos de confirmar su nominación una vez sea sometida a votación el próximo año, porque creen que no cuenta con las calidades para ser fiscal general de los Estados Unidos. Colombia entrenó ayer en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 6 de la tarde, la misma hora a la que se va a jugar el partido de hoy ante Ecuador por la fecha número 12 de las eliminatorias mundialistas. James Rodríguez, de quien el técnico Néstor Lorenzo había dicho que iban a esperar hasta último momento, entrenó a la par de sus compañeros, por eso se vislumbra como titular para enfrentar a los ecuatorianos. Colombia viene de perder 3-2 ante Uruguay en la ciudad de Montevideo y por eso está obligado a ganar. Estás escuchando Blue Radio.